Esta cobertura dulce y crocante pero sin azúcar es lo más. Y te quiero mostrar lo esponjoso que queda. ¿Te pasa que el pan dulce integral vegano te queda como seco, como duro? O bien se desgrana, se desarma mucho al cortarlo, o bien te queda poco esponjoso, como apelmazado, como un masacote. Mira este video que te va a dejar de pasar, ya que el pan dulce navideño que vamos a hacer acá va a tener 3 elementos que va a hacer que quede más esponjoso, más húmedo, que se desarme menos y que se reseque menos con el correr de los días. Y este es el ingrediente mega secreto con el que le vamos a estar dando humedad, esponjosidad a esta masa, pero en un rato te voy a estar contando cómo se hace. Mientras tanto, en un bowl vas a estar colocando 300 gramos de harina integral de trigo. Si querés hacerlo con otras harinas, quédate hasta el final que te voy a estar dando las distintas opciones. A eso le vas a agregar 70 gramos de coco rallado. Este es el otro ingrediente que le va a dar un toque diferencial a este pan dulce, pero es optativo. Si no querés utilizarlo, al final también te voy a estar contando cómo reemplazarlo. Endulzante, el que utilices, el equivalente a 100 gramos de azúcar. Y en breve se viene el video comparando los distintos endulzantes, ese video que ya prometí hace unos días en el vivo. Vas a mezclar los ingredientes secos, haces un hueco y en el medio vas a colocar 10 gramos de levadura de panadero, levadura seca en este caso, 60 mililitros de aceite y llegó la hora de saborizar. Acá estoy colocando una cucharadita de agua de azahar, puede ser también esencia de pan dulce. Esto en caso de que te guste, si no la podés omitir. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y este es el momento también de agregar ralladura de un cítrico. Yo en este caso me olvidé, pero se lo puse más adelante en la masa. Empiezas a mezclar y vas a agregar este mejorador de la masa, que como te dije, en un ratito te voy a estar explicando cómo se hace, pero te adelanto que es muy fácil. Con 2 ingredientes y en un solo paso. Vas a ir mezclando y mientras tanto vas a ir agregando una bebida vegetal, una leche vegetal. Yo agregué 170 mililitros, pero esto puede ser bastante variable dependiendo de la absorción de la harina. Pero lo importante es que llegues a la consistencia que te voy a estar mostrando ahora. Cuando ya no podés integrar con cuchara, vas a seguir mezclando con las manos. Acá le estoy agregando la ralladura de cítrico que me había olvidado antes. Sigo mezclando. Vas a bajar a mesada y vas a empezar a amasar. Por un lado podés amasar como te estoy mostrando ahora, dando golpes del bollo sobre la mesada, doblas, volvés a dar vuelta, volvés a golpear la masa y así, o como vos prefieras. Algo súper importante es que esta es una masa bien húmeda, se tiene que pegar en las manos, porque si esto no pasa, el pan dulce va a quedar seco. Y después de amasar por unos minutos, vamos a dejar levar, descansar este bollo hasta que duplique su tamaño. Mientras el bollo va levando, vas a preparar las frutas. En este caso yo tengo 100 gramos de pasas de uva, la mitad son pasas de uva morenas, la mitad son pasas de uvas rubias y 100 gramos de frutos secos que los tengo repartidos entre nueces, almendras y avellanas. Obvio que podés utilizar las frutas que vos quieras, también podrían ser trozos de chocolate y en este caso yo las dejé remojando durante el tiempo que tengo levando la masa, fue aproximadamente 1 hora, en jugo de un cítrico, en jugo de naranja más un poco de agua. Pero este paso es opcional, podés colocar las frutas directamente en el pan dulce. Y acá ya está el bollo crecidito, lo vas a bajar a mesada, lo estirás formando más o menos un cuadrado, le vas a colocar encima las frutas que las escurrimos, le sacamos el líquido, vas a enrollar la masa sobre sí misma para un lado, la das vuelta, enrollas para el otro, esto es para que se distribuya bien la fruta. Y acá yo separé la masa en 2, armé los bollos y coloqué en estos pirotines típicos de pan dulce que son para pan dulce de medio kilo. Podés hacer como hice yo, 2 pan dulces bajitos, 2 pan dulces pequeños, o bien utilizar toda esta mezcla en un solo molde de pan dulce de 500 gramos. Los dejás levar nuevamente y acá los voy a humedecer. Este es el tercer ingrediente estrella de esta receta, que es un almíbar sin azúcar. Yo en el canal saqué 2 recetas distintas de almíbar sirope sin azúcar, podés elegir la que quieras y después de eso los cubrí con coco. Llevas a horno 180 grados precalentado por entre 40 a 50 minutos, pero esto obviamente va a depender de tu horno. Para cortarlos es ideal esperar hasta el día siguiente. Yo ahora te voy a mostrar cómo quedaron, cómo los conservé para que mantengan esta humedad. Pero mientras tanto te voy a mostrar cómo se hace este mejorador de masa que usé hace un rato en esta receta. Acá tengo 150 mililitros de leche vegetal. También podrías utilizar
agua. La vas a colocar en un recipiente apto para el fuego y en el que puedas revolver bien. A eso le vas a agregar 30 gramos de harina blanca. Todo esto aún en frío y fuera del fuego vas a batir bien con un batidor de mano para desarmar todos los grumos y mezclar bien la leche vegetal con la harina. Y ahora sí vas a llevar a fuego revolviendo constantemente hasta que esta mezcla espese y veas que se desprende del recipiente que estás utilizando. Ahí la vas a sacar del fuego, automáticamente la pasás del recipiente, la vas a cubrir con papel film, que el papel film toque la crema para que no se seque, no se hagan costras. Esto lo vas a dejar enfriar primero a temperatura ambiente y después lo llevas a heladera. Y cuando esté frío ya lo podés utilizar para el pan dulce. Como ves, este ingrediente súper fácil de hacer con solo 2 ingredientes que seguro tenés en tu casa, va a darle humedad y esponjosidad a esta masa aunque la hagas 100% con harina integral y sin la humedad y grasa que otorgan los huevos y manteca. Y para que veas que esto es así, ahora te voy a mostrar el resultado final del pan dulce que hicimos hoy. Es importante que lo conserves tapado, sea en un recipiente con tapa, en una bolsita de freezer, envuelto en papel film para que mantenga la humedad. Así lo vas a poder tener varios días y si no también se puede frizar. Acá lo saco del molde y le voy a agregar más almíbar de dátiles, este almíbar sin azúcar que preparé hace unos días en el canal y del cual te voy a dejar la receta. Esto le suma también mucha más humedad y un sabor increíble, súper acaramelado. Y acá lo voy a cortar para que veas cómo queda esta masa por dentro. Y esto es lo que te quería mostrar. La masa no se desgrana, no se desarma y a la vez por dentro está súper esponjosa. No queda pelmazada, queda bastante aireada y a la vez no se rompe. El sabor de este pan dulce obviamente es increíble, pero eso ya lo tenés que probar vos haciéndolo en tu casa. Si querés hacerlo sin coco rallado, reemplaza los 70 gramos de coco rallado por 70 gramos más de harina integral. Y si querés hacerlo con otras harinas, te voy a dejar por acá todos los videos de pan dulce que tengo en el canal, que creo que ya son como 6 o 7, donde vas a poder hacerlo sin gluten, sin harina, con harinas alternativas, veganos, todas las opciones que te imagines.